Que el Señor Jesús le bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Aquí con nosotros una vez más está el Pastor Marín para responder a sus preguntas. El Pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas en el siglo XXI. Y la pregunta de hoy, hecha por la hermana Ruth Estrada, es ¿cómo se aplica la parábola del sembrador a la vida del cristiano? El Pastor Marín para responder a la pregunta. Muchas gracias, hermano Noé. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que ya están en sintonía nuestra, los que están en el chat y los que están en esta emisión. Que sea de bendición para cada uno. Oramos y luego venimos con la respuesta. Soberano Dios, en esta hora te agradecemos una vez más por este privilegio que nos permites llegar hasta la intimidad, Señor, de los hogares de mis hermanos y amigos alrededor del mundo, Señor, donde quiera que pueda ser escuchada esta enseñanza, sea de bendición, Señor. Usa mis labios y mi vida, Señor, en esta tarde para hablar al corazón del hombre, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, da la bendición, la sanidad y la victoria a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor Jesús, hermano Noé. Entonces vamos a la respuesta. ¿Cómo se aplica la parábola del sembrador a la vida del cristiano? Bueno, la forma sencilla de responder es que como cristianos somos la cuarta tipo de tierra que se explica en esta parábola y estamos en la obligación y la responsabilidad de dar frutos para el Señor al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero vamos a los detalles de esta respuesta en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús en el versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Una cosa muy importante que quiero mencionar en este versículo 3 sobre todo, es que el escritor Mateo dice que el Señor habló muchas cosas por parábolas. Y la que registra Mateo aquí es la parábola del sembrador. Sin embargo, Jesús dio a conocer los misterios del reino de Dios a través de parábolas. ¿Qué es una parábola? Es un dicho terrenal con significado espiritual y Jesús usó lo que los israelitas conocían, lo que sabían. Ellos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería sobre todo, y por eso usted en los evangelios observa muchas parábolas relacionadas con la agricultura y muchas parábolas relacionadas con la ganadería, porque era lo que ellos conocían. Jesús quería que la gente comprendiera lo que él estaba hablando. Pero vamos a la parábola del sembrador. El verso 4 dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esta es la primera tipo de tierra que encontramos, la tierra que está junto al camino. En el verso 5 dice, parte cayó en pedregales, es el segundo tipo de tierra, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Es la tierra número 2, la que está en el versículo 5 y 6. Y dice el versículo 7, y parte cayó entre espinos. Esta es la tercera parte, la tercera tipo de tierra, espinos. Parte cayó entre los espinos y crecieron y la ahogaron. Y el verso 8 dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El verso 9 que es enfático y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces tenemos tierra que está junto al camino, tenemos tierra que está en pedregales, tenemos tierra que está entre espinos, pero también tenemos la tierra fértil. En este caso, la tierra fértil, que la palabra del Señor nos explica, por supuesto también el Señor explicó esta parábola en el capítulo 13 siempre de Mateo, en el versículo
18 al 23. Dice el verso 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tiene la explicación del primero. El que oye la palabra pero no la entiende, este dice que es el que fue sembrado junto al camino. Y luego también dice la palabra del Señor en el verso 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es lo que fue sembrado entre pedregales, o sea que al momento escucha la palabra y se ilusiona uno porque lo ve con gozo, con alegría. Esa persona va a seguir al Señor. Pero luego vienen las circunstancias, las aflicciones, viene la persecución por la palabra, vienen las personas que lo desaniman y hasta ahí llegó el gozo de la palabra del Señor. Y dice el verso 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es, dice, el que fue sembrado entre espinos. Escucha la palabra y oye la palabra, pero los afanes son más importantes para él. Las cosas de este mundo ahogan la palabra del Señor. Es más importante el Super Bowl, como que se llama, eso que va a acontecer este fin de semana, o es más importante la final de la Champions League, o es más importante la final o el partido o algo, y entonces los afanes ahogan la palabra de Dios. Incluso es más importante el trabajo para él, y esas cosas ahogan la palabra del Señor. Pero dice que también hay uno que fue sembrado en buena tierra, el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es aquel que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. En otras palabras, hermano Noé, aún en la buena tierra hay tres tipos de cristianos: el que produce al 100%, el que produce al 60% y el que produce aunque sea al 30%. En otras palabras, necesitamos producir ya estando en el camino del Señor, porque los otros tres tipos de tierra no tienen nada que ver con la gente que está en la iglesia. Con los que estamos en la iglesia tiene que ver únicamente la parte final, o sea, tenemos que dar fruto. Sabemos que los que cayeron en la tierra anterior, en los otros tres tipos de tierra, junto al camino, en pedregales o en espinos, ellos no están en este momento escuchando la palabra de Dios. Pero qué triste es, hermanos, que en muchas ocasiones, ¿cuántos estamos conectados en este momento? ¿Cuántos están pendientes del estudio? ¿Cuántos están pendientes del servicio? ¿Cuántos están pendientes de la oración? ¿Cuántos están pendientes del ayuno? Esa es la pregunta. Los que ya estamos, los que somos buena tierra, ¿cuánto estamos produciendo para el Señor? ¿Cuánto nos estamos sacrificando para el Señor? ¿Cuánto tiempo está llegando a orar antes del servicio? ¿Cuánto tiempo está dedicándole al Señor? ¿Cuánto tiempo usted está dando de su vida, sacrificándolo? Porque dice que estamos en esa responsabilidad como cristianos de dar frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. Por otra parte, Salomón, el sabio Salomón, Eclesiastés capítulo 11, el versículo 1 y 2 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Por lo cual, nosotros tenemos que seguir sembrando la palabra del Señor, seguir hablando de Cristo, seguir hablando que nuestro Señor Jesús salva, seguir hablándole a este mundo que el Señor Jesús le ama, porque es necesario. Dice el verso 6 del capítulo 11 de Eclesiastés: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Entonces, hermano que está
trabajando en el servicio a Dios, que está llevando la palabra, no se canse de predicar. A veces pareciera como que lo ignoran. Cuando hay programas de entretenimiento, hay miles conectados, hay miles escuchando, hay miles esperándolo, pero muchas veces cuando se predica la palabra del Señor, ni los mismos de la iglesia están pendientes del servicio. ¿No es así muchas veces, hermano Noé? Sí, amén. Muchas veces son. Entonces, y por eso el Señor aplica esta palabra y esta parábola, diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, hablando acerca del sembrador y en los tiempos antiguos, cuando se araba, se cultivaba la tierra, la semilla no se ponía dentro de la tierra como se hace hoy día, que se hace un zanjo o un surco y ahí se pone la tierra. Sí se abría la tierra para que consumiera agua, pero la semilla solamente se hacía tirada a donde cayera la semilla, y depende del lugar donde cayera la semilla, así era el fruto que la semilla iba a dar. En otras palabras, de acuerdo a lo que nosotros hagamos para el Señor, así es lo que estamos dando fruto o no dando frutos para el Señor. La semilla ha sido sembrada en nuestro corazón. La semilla ha sido sembrada en su corazón. La palabra ha sido sembrada en usted. De usted depende si usted quiere dar fruto para el Señor, si usted quiere esforzarse para el Señor. Esa es la forma de aplicar la parábola del sembrador. Y ya para finalizar, el verso 9 del capítulo 13 de Mateo, que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta traducción es del Shema, no es del Lismoa, porque Lismoa es oír en hebreo y Shema es escuchar o entender. En otras palabras, por eso yo siempre he dicho, conformémoslo con lo que Dios ha permitido que llegue a nosotros, pero vayamos más a estudiar también las raíces de donde viene la palabra del Señor. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, pero en hebreo dice Shema Israel. Shema, eso es escucha, eso es entiende, eso es presta atención. Por eso el versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto no es Lismoa, Lismoa es oír, porque oír, escucha. Eso escuchó, se oyó, no escuchó. Escuchar es prestar atención. Esto es oír, pero escuchar es prestar atención. Por eso versículo 9 que dice: el que tiene oídos para oír, escuche. O el que tiene oídos para escuchar, escuche. El que tiene oídos para escuchar, obedezca. El que tiene oídos para escuchar, obedezca la palabra de Dios. Sométase a la palabra de Dios y produzca frutos para el Señor al 100, al 60 y al 30 por uno. En otras palabras, la aplicación de la palabra o de la parábola del sembrador a la vida del cristiano es que estamos en el deber de dar frutos para el Señor. Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor, por responder y estar con nosotros una vez más. Y gracias a ustedes, hermanos, una vez más por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olvide, hermanos, que si usted tiene una pregunta, usted lo puede comentar a través de Facebook o de YouTube. Por ahora, que el Señor les bendiga y hasta la próxima vez.